¿Y si te dijera que hubo un monstruo que inspiró a Robert Louis Stevenson a crear a Jekyll y Hyde, y también está ligado al maestro de Arthur Conan Doyle, la inspiración de Sherlock Holmes? Pues esa es la historia que veremos hoy. El 5 de enero de 1878 se lleva a cabo el funeral de Elizabeth Chantrell. Entre familiares y amigos se encontraba el perpetrador de su muerte, Eugene Marie Chantrell, su esposo y verdugo, pero antes de continuar hablaremos un poco del asesino. Eugene Chantrell era un médico fracasado nacido en 1834, su padre era dueño de un barco lo que aparentemente le pudo costear sus estudios, hasta que se declaró en bancarrota y tuvo que dejarlos. Después de eso Chantrell estudió en Estrasburgo y París, pero sin embargo nunca llegó a tener ningún puesto médico, teniendo varios viajes y altercados políticos que no voy a mencionar. Obtuvo al menos una reputación y contactos en el ámbito académico escribiendo varios libros de francés, alemán, latín y griego, que se convirtieron en libros de texto. Esta reputación aparentemente le hizo merecedor de dar clases de francés en el colegio privado de Newington de Edimburgo en 1866, lugar en donde conocería a su futura esposa Elizabeth Diller, aunque allí también estudió un joven Arthur Conan Doyle al que Chantrell le impartió clases y existe la posibilidad de que conociera a Elizabeth ya que asistieron a la academia el mismo año, pero sigamos con la historia, pónganle un pin a este punto y continuemos. En 1867 Chantrell, que para ese entonces tenía unos 33 años, se vio involucrado en una relación inapropiada con Elizabeth, la cual tenía 15 años, dejándola embarazada. Después de pasar una condena por actos inapropiados con una alumna, probablemente el plan de Chantrell era ignorarla para no hacerse responsable ni dañar su imagen, y cómo no hacerlo si bien no sé si este punto es verdad, con anterioridad había tenido una aventura, por no decir algo más fuerte, con Lucy Holm. La joven fue a su residencia para obtener el empleo de ama de llaves, y después de rechazar su ofrecimiento de una bebida que solo Dios sabe que contenía, procedió a forzarla a tener sexo, y después abandonarla a su suerte. Lucy, demasiado avergonzada como para decírselo a las autoridades a posterior, le envió cartas diciéndole que estaba embarazada y que si ella moría y su hijo también, él sería el directo culpable, pero con la frialdad de un psicópata decidió ignorarla. Sin embargo, este plan no funcionó con la familia de Elizabeth, lo obligaron a casarse con ella y así en 1868, una Elizabeth Diller de 16 años y Eugene Chantrell de 34 se casaron y 2 meses después nacería su primer hijo. Como es obvio, su matrimonio fue todo menos feliz. Elizabeth sufría abusos físicos y verbales de manera constante, amenazándola con envenenarla y guárdense eso para más tarde. Entre todo eso, Eugene todavía se dedicaba a dar clases, y en algún momento conoció a Robert Louis Stevenson, ya que tenían el común de conocer al profesor de francés de este, Victor Richon. Un joven Stevenson de unos 26 años tuvo una corta amistad con Chantrell, el cual para Stevenson y la sociedad, al menos para ese momento, era una persona normal y que quería mucho a sus hijos, pero el escritor diría a posterior que había visto en él las señales de un criminal y que podía ver la diferencia al conocer a alguien parecido, pero que si era una persona respetable, o sea su profesor. Y razón no le faltó a Stevenson, porque lo que iba a hacer unos años después no tenía nombre. Luego de años de abusos, Chantrell compró un seguro por muerte accidental para su esposa por unas 1000 libras, una cantidad que quizás le ayudaría con sus deudas, ya que los abusos así como el alcoholismo que había desarrollado le estaban afectando financieramente y arruinando su imagen. Se dedicaba a ir a burdeles con un revólver en mano, y si no se sentía satisfecho disparaba en contra de las ventanas, aterrando a las chicas que trabajaban allí y a sus clientes. Y al final, el 31 de diciembre de 1877, Chantrell llevaría a cabo su plan. Las amenazas de envenenar a su esposa no habían sido en vano, y antes de acostarse le dio una limonada la cual contenía una dosis letal de opio con la esperanza de que muriera mientras dormía, pero para su desgracia eso no pasó, y con atroz agonía duró hasta pasado el día siguiente. Pero eso fue todo. El 2 de enero de 1878 Elizabeth Diller murió por envenenamiento. Chantrell, para tapar sus huellas, dejó abierto el gas para que las autoridades pensaran que había muerto por asfixia. Pero las autoridades médicas no estaban satisfechas con ese resultado y se pusieron a investigar. Entre estos estaban Douglas McLagan y el Dr. Henry Littlejohn, el cual era amigo de Joseph Bell, médico con un gran sentido analítico, y profesor de Arthur Conan Doyle, y que fue la inspiración para su personaje de Sherlock Holmes. Y si bien este oficialmente no tuvo nada que ver con el caso, se dice que investigó y ayudó a resolverlo, buscando pruebas como el origen del narcótico y investigando a los testigos, pero esas son hasta ahora rumores. Chantrell debía de estar eufórico, su plan había tenido éxito y hasta se presentó
al funeral para dar sus condolencias, hasta lloró e hizo pantomimas como querer lanzarse al agujero junto con su esposa, pero la alegría le duró poco. Después de investigar un delantal que contenía vómito de la víctima, se confirmó que había sido envenenada con opio, y el 5 de enero Chantrell fue arrestado. Al terminar el funeral de su esposa, el juicio tardó un poco debido a la gran cantidad de pruebas y testigos, pero el 7 de enero de 1878 Eugene Chantrell fue llevado ante los tribunales. Chantrell ante toda acusación se declaró inocente, aunque se le había investigado y se descubrió que había realizado el mismo modus operandi al menos unas 4 veces entre Francia e Inglaterra. También se le sacó que sabía perfectamente de lo que era capaz la droga que había usado, ya que a sus anteriores víctimas les había dado queso tostado para ocultar el sabor del narcótico, y hasta se supo dónde la había comprado. Stevenson fue al juicio y estuvo los 4 días que duró y se horrorizó al ver cómo alguien al que pudo llamar amigo escondía a tal monstruo, y de este evento sacaría una de las inspiraciones para Jekyll y Hyde. Al final se le declaró culpable, y aunque hubo algunas dudas respecto al caso, nada se pudo hacer para revocar ese hecho. Chantrell seguía declarando hasta sus últimos momentos que era inocente y que lo habían inculpado, pero las pruebas y los abusos realizados durante años solo lo enterraban más y más. Al final fue llevado a la prisión de Calton y fue ejecutado en la horca, el 31 de mayo de 1878, y enterrado en una tumba sin nombre, acabando así con un monstruo. Y para acabar, ya que mencioné con anterioridad a Joseph Bell, si bien su participación en este caso es especulativa, hay anécdotas no confirmadas y rumores de que participó activamente, aunque como ya dije eso es solo una teoría, pero una de esas anécdotas fue que Eugene le dijo al Dr. Littlejohn: dale mis felicitaciones a Joseph Bell, hizo un buen trabajo al llevarme a la prisión, por lo que es posible que Littlejohn y Bell discutieran el caso o incluso trabajaran juntos en él. También es posible que este caso le diera a Conan Doyle cierta inspiración para su personaje, hasta se hizo un cómic francés basado en el caso llamado Le Modele de Sherlock Holmes. Al final de esta historia, un monstruo pagó por sus crímenes, y 2 autores en mayor o menor medida obtuvieron inspiración para sus obras, acabando así este vídeo.